la tensión media real. A esa tensión media real depende del factor de forma, que es igual a la tensión media sobre la tensión nominal, que es esta de acá. Y mi tensión media no es nada más que el factor de forma del material por la tensión nominal. Y esa es la que viene a ser la tensión media nominal que yo voy a utilizar para mis cálculos. Esto es lo que debo saber como fórmula para empezar. Y aquí lo tengo. La tensión media está definida como el promedio de las tensiones máximas con la tensión mínima, dadas las siguientes ecuaciones, que lo tengo acá. La tensión media. La tensión de rotura o de rango, que es la diferencia entre ambos. Y la tensión de amplitud mucho va a depender de acuerdo a la carga que tenga de la oscilación. Lo que debo aprender son los tipos de carga. Hay cargas pulsatorias y hay cargas oscilantes. En el examen tiene que saber qué tipo de familia representa y cómo yo lo puedo identificar. Y este árbol me indica cómo lo puedo identificar. Son dos grandes familias, las pulsatorias y las oscilantes. Existe la pulsatoria normales, que sería de la familia 1, cuando la tensión media no es nada más que la tensión máxima más la tensión mínima dividida entre 2, y la tensión de amplitud es igual a la tensión máxima menos la tensión mínima dividida entre 2. Ambos valores son positivos, tanto como la de la tensión mínima y la tensión máxima me tienen que dar valores positivos. Y las cargas pulsatorias intermitentes son de la familia 2. ¿Cuándo va a ser de la familia 2? Cuando mi tensión mínima valga 0, mi tensión media sea igual a la tensión máxima dividida entre 2 y mi tensión de amplitud es igual a la tensión máxima dividida entre 2. También existen las cargas oscilantes, que sería la familia 3. Para que sea de la familia 3, mi tensión máxima tiene que ser positiva, pero mi tensión mínima tiene que tener un valor negativo. Y para que sea cargas oscilantes alternadas, tiene que ser de la familia 4. Y para que sea de la familia 4, mi tensión máxima va a ser igual a menos la tensión mínima. Y mi tensión media tiene que valer 0. Y de la familia 4 también tiene que decir que la tensión de amplitud es igual a la tensión máxima, que también va a ser igual a menos la tensión mínima. ¿Cómo lo puedo representar en una gráfica? Aquí tengo las 4 gráficas del tipo de familia que acabo de nombrar. Esto es tensión y esto es número de ciclos. En esta gráfica lo que voy a medir son las cargas de oscilación que va a tener cuando yo haga el diagrama de Goodman-Smith, que es el que se utiliza para ver las cargas dinámicas a detalle, que es el que me permite ver si la pieza cuando entre en oscilación no se vaya a romper. Y para ello definimos lo siguiente. La familia 1, que es carga pulsatoria, fíjense que la tensión mínima y la máxima junto con la tensión media son valores positivos, los 3 valores. Están por encima de la línea del ciclo, que sería el número de tiempo, y la tensión. Entonces va por la parte positiva de los valores de la tensión. En cambio que de la familia 2, que es la carga pulsatoria intermitente, fíjense que la tensión mínima va a estar justo en la línea de la oscilación. Entonces mi tensión mínima tiene que valer 0. La media es positiva y la máxima es positiva. Pero mi tensión mínima tiene que estar justo en el origen. Para que sea de la familia 3, fíjense que de la familia 3, la tensión máxima y la tensión media son positivas, pero mi tensión mínima está por debajo de la línea del tiempo de la oscilación. Entonces sería un valor negativo. Cruza un poco, pero ya es un valor negativo. Y para que sea de la familia 4, que es oscilante alternada,
La tensión media tiene que estar en el origen, justo en 0. Y mi tensión de amplitud positiva y mi tensión mínima negativa. Esta es para definir qué tipo de familia representa cada carga de oscilación, ya sea carga pulsatoria o ya sea carga oscilante. Ahora, una vez definido esto, que es esto de acá, lo que voy a hacer para determinar cualquier ejercicio son estos pasos. ¿Qué es lo primero que debo hacer para aplicar un ejercicio? Sacar la tensión nominal. Y esa tensión nominal no es nada más que la fuerza sobre la sección o superficie. Si la superficie es circular, va a ser pi por el diámetro cuadrado sobre 4. Si la superficie fuera rectangular, ¿cómo sería la sección acá? Base por altura. Base por altura. Entonces, si esto es cilíndrico, si es una circunferencia, ocupo pi por el diámetro cuadrado sobre 4. Pero si es una pieza cuadrada, voy a tener base por altura. Este es el primer paso que se determina en un ejercicio de las cargas que voy a determinar. Segundo, determinar el coeficiente o factor de forma. ¿Qué me indica el factor de forma? Que es igual a la tensión media o promedio sobre la tensión nominal. De aquí se despeja la tensión media, que la tensión media es igual al factor de forma por la tensión nominal que sacamos de acá. Y una vez de eso se determina la tensión fluctuante a través de la tensión de amplitud, que es igual a la tensión máxima menos la tensión mínima dividido entre 2, la tensión media, que es la tensión máxima más la tensión mínima dividido entre 2, que ya lo tenemos. Aquí están las cargas, si es de la familia 1, lo que acabamos de hacer anteriormente, ya determinado. Ahora, una vez que ya sé eso, lo que debo saber también es los tipos de diagramas que vamos a utilizar. Este es el diagrama de Goodman-Smith. ¿Cómo yo hago para resolver este diagrama? Para realizar este diagrama, se traza lo siguiente. Van a tener valores de tensión de fatiga, tensión de fluencia y tensión de rotura. ¿Qué me representa la tensión de fluencia? Cuando el material sufre una ruptura estructural, que quiere decir una ruptura interna, que yo no lo puedo ver. Entonces el material va a tender a fallar, a romperse en un determinado tiempo. Y la tensión de rotura es la tensión de rotura real, cuando el material se puede percibir cuando se ha rompido, cuando lo puedo ver que ya se rompió. Y la tensión de fatiga es la tensión que me indica que puede soportar las cargas dinámicas y no se puede romper. Soporta ese límite con un coeficiente de seguridad del material. Ahora, de acuerdo a esos valores que el ingeniero ya le da, que el ingeniero sí o sí le va a dar, en el semestre que yo estaba ocupó estos tres valores: 1050, 2100 y 3700. Me dicen si siguen manteniéndose esos tres valores. Lo cambió la tensión de fatiga. 1200 está usando ahora. Ya. ¿Lo demás se mantiene? No, la de fatiga a 1200 y la de fluencia está en 2100. ¿No? Ya. Aquí 1200. ¿Seguro? Sí. Ya. Entonces, con este valor van a trabajar ustedes, con lo que le da el ingeniero. El ingeniero cambia siempre un valor cualquiera de estos, un poco. Entonces van a utilizar lo mismo que el ingeniero le dio, no van a utilizar otro valor diferente. Entonces, de acuerdo a eso, ya saben estos valores. Este es mi punto cero de lo que es las oscilaciones, el número de ciclo, y esta es tensión. Existen valores positivos como también negativos, que quiere decir que este punto de acá es mi tensión de fatiga negativa, luego más acá viene la tensión
de fluencia negativa y la tensión de ruptura negativa. ¿Por qué? Porque esta gráfica va en la parte positiva como también en la parte negativa. En sí esto es un triángulo mayormente. Entonces, solamente tomo en cuenta una sección. ¿Cómo hago para representar esto? Esta de acá, esta línea media, no es nada más que el valor de la tensión media. Eso. Y esa tensión media siempre va a tener un ángulo de inclinación de 45 grados. ¿Qué es lo que tienen que hacer entonces ustedes? Comprarse hoja milimétrica si tienen y hacerlo a escala. ¿Por qué? Porque va a haber ejercicios que tienen que redimensionar la pieza porque va a sufrir una ruptura física del material que se va a romper ni bien entre en funcionamiento. Entonces tienen que redimensionar la pieza y para eso tiene que estar bien escalado. En ese caso, tiene que tener su hoja milimétrica. Por ejemplo, aquí pueden ver, esta es la gráfica de Goodman-Smith. Este triángulo de acá es lo mismo que este otro. Pueden tener esta parte negativa como también esta parte positiva. Representa lo mismo. En este caso solamente vamos a trabajar con esta parte. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Primero graficar la tensión media con un ángulo de inclinación de 45 grados. Luego van a poner el valor de 0 hasta 1200, que sería la tensión de fatiga, positivo como negativo. Y luego van a poner el valor de la tensión de fluencia. Y luego la tensión de rotura. Ahora, ¿qué hacen para tener esos valores? De la tensión media que yo tenía aquí, que es esta de café, siempre se va a intersectar la tensión de fatiga hasta el valor de la tensión de rotura, que sería este punto. Entonces voy a trazar esta recta de color amarillo. Lo mismo con la parte negativa. De la tensión de fatiga negativa hasta la intersección con la tensión media, que sería en este punto. Y lo que me limita a la tensión de fluencia es esta recta. Van a trazar una recta del punto D hasta la tensión media, y de la tensión media, ¿cómo sé que tengo que volver hasta D? Porque el B me traza una perpendicular hacia abajo, una recta segmentada, que me indica a dónde tiene que caer de C a D. Y esta zona, lo voy a pintar, lo voy a hacer nomás con esto. Esta zona que está de color rosado, fíjense, toda esa limitante, me indica que el material puede oscilar ahí adentro y puede soportar las cargas dinámicas. ¿Qué quiere decir? Si cae mi onda, que sería esto, la carga de oscilación, dentro de la gráfica, el material no se rompe, está en norma, está normalizado y puede entrar en funcionamiento. Pero si la onda sobresale este límite, ya la pieza se rompe. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Redimensionar la pieza. Y para redimensionar la pieza se cambia dos parámetros, o bien el radio o bien el diámetro. Para eso lo que van a ver, cómo yo sé qué es lo que voy a cambiar. Y aquí pueden ver en esta gráfica la zona de acuerdo a las tensiones que hay. Fíjense que aquí en esta línea de acá mi tensión mínima va a valer 0. Fíjense que aquí, en esta línea de acá de color rojo, solamente la línea de color rojo que tengo acá, que dice 1, es cuando la tensión media vale 0. Entonces, toda esta parte de acá, que está de rosado, va a ser la parte donde mi tensión mínima va a ser negativo. Y de aquí para adelante, la parte de color plomo, es las tensiones que van a ser positivo, tanto la tensión mínima como la tensión máxima como la tensión media. Entonces, ¿qué me indica eso? Son las familias de las cargas que va a tener de oscilación.
que son las que acabo de mostrarle anteriormente. Esto. Entonces, de acuerdo a los valores que yo saque, voy a saber qué tipo de familia de carga es lo que voy a tener. Ahora, una vez sabido cómo lo voy a graficar, yo necesito realizar un estudio. ¿Cuáles son las gráficas para realizar el estudio? Son la gráfica de Goodman-Smith, que sería esta, que tienen acá, el diagrama de Guller, y lo que aprendieron en resistencia de materiales, que sería la gráfica tensión-deformación. Solamente tienen que hacer lo que le pide el ingeniero. Sí o sí le va a pedir el diagrama de Goodman-Smith, pero también le va a pedir o bien el diagrama de Guller o bien el diagrama tensión-deformación, la comparación. ¿Qué debo hacer para que me salga bien? Yo en mi caso hice esto. Hice una gráfica en Excel a escala. Y si yo lo acerco, los valores se van a notar. Y aquí están. Fíjese que mi tensión de fatiga yo le puse que valía 1050, mi tensión de fluencia 2100 y mi tensión de rotura 3600, 3700. Y fíjense que en 2100 es una recta que pasa hasta la tensión media. Esta es mi tensión media, esta recta, que tiene un ángulo de inclinación de 45 grados. Este es el valor de mi tensión de fatiga, y de ahí voy a trazar hasta el valor de la tensión de rotura, 3700, que choque con la línea de la tensión media. ¿Qué sería este valor? Mi tensión de rotura hasta la tensión de fatiga que tengo acá. Ahí está. Y luego, estos serían los valores de la tensión de fluencia que delimita en esa recta la sección hasta donde puede soportar la carga oscilante. Y esta recta donde se intersectó, hago una paralela hacia abajo, y de ahí, desde el punto de la tensión media, tiene que intersectarse con esa recta. Y toda esta zona que está de color azul es la parte donde el material soporta las cargas dinámicas. Por ejemplo, según esta gráfica que yo tengo acá, ¿el material se rompe o no se rompe? Según, esta es la carga de acuerdo a la pieza. No se rompe porque está dentro de los límites. Fíjense que aquí en la onda parece que saliera, pero se toma solamente la recta donde está el origen de la tensión media. Ahí tracé esta línea verde, no sé si se la logran ver. Esa línea verde me indica el rango donde va a estar la onda en sí. Justo cae en la línea. Entonces sí, el material logra soportar y no se rompe. Pero si llegase a sobresalir y estuviera por acá, ya el material se rompería y necesitaría redimensionar. Eso va de acuerdo a los valores que yo tenga. Ciclos y tensión. Este es el diagrama de Goodman-Smith. Este otro es el diagrama de Guller. Y este otro es el diagrama de tensión de formación, que esta es la recta de la zona elástica, la tensión de fluencia, la tensión máxima, cuando el material llega al punto máximo y de ahí con una tensión más menor ya se rompe el material hasta la rotura física. ¿Pero por qué lo pongo que la rotura está acá? Porque debido a que es la máxima carga que puede llegar a soportar. Por esa razón. Ahora, esto lo he explicado ahorita
teóricamente. Ahora vamos a entrar a la parte práctica. Les voy a explicar cómo yo sé identificar solamente directo a lo que yo vea si la pieza se va a romper o no se va a romper y qué tengo que cambiar. Porque lo primero que van a hacer cuando entren al examen, ¿qué va a hacer? Con lo que explica el ingeniero le va a explicar y ustedes van a ver que se va a romper, ¡pum! Necesito redimensionar la pieza. Pero van a estar cambiando cada vez el radio y se va a seguir rompiendo. Le van a estar cambiando de 2 milímetros, de 3 milímetros. Y le van a seguir cambiando y va a seguir rompiendo. Y en el examen es corto. ¿Qué tengo que tomar en cuenta para saber si la pieza se va a romper o no se va a romper? La clave está en la tensión de fatiga. Si la tensión de fatiga, lo que me indica que es la tensión admisible que va a tener el material, no debe sobrepasar mi tensión media al valor de la tensión de fatiga. Y si sobrepasa, entonces pues sí tengo que cambiar lo que es, en este caso, lo que es el radio o el diámetro. Ahora, ¿qué me hace cambiar otro parámetro? La tensión debido a las vibraciones, que sería la tensión de fluencia, pero esa tensión de fluencia, ¿de qué depende? De la tensión de amplitud. Y esa tensión de amplitud es cuando la pieza comienza a oscilar. Las vibraciones dinámicas que va a estar sometida esa máquina que va a tener esa pieza. Si oscila demasiado, pues va a tener una tensión de amplitud mayor. Entonces lo que tengo que hacer es que esa tensión de amplitud ya está determinado porque va a entrar en funcionamiento en esa máquina la pieza. Entonces yo no lo puedo alterar a la tensión de amplitud, pero sí puedo cambiar la sección de la pieza y el radio de curvatura que va a tener el material. Eso sí puedo. Entonces con esos parámetros yo voy a entrar en función. Ahora sí, voy con los ejercicios. Esto lo hice solamente para la introducción. Pero lo guardo. Ahí está. Y vamos a hacer con este simple primero. ¿Qué me indica acá? Se quiere fabricar en serie una pieza sometida a tracción con los siguientes datos. ¿Qué datos me da? Me dan el diámetro mayor de la sección, me da un diámetro menor de 35 milímetros, el diámetro mayor a 50 milímetros, y la pieza está sometida a tracción, está traccionada esta pieza. Y este de aquí es el radio de curvatura. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo en sí? Como se quiere fabricar en serie, lo que ustedes van a comprar van a ser las barras circulares. Entonces, ¿cuánto sería el diámetro máximo que va a tener la barra que yo voy a comprar? En eso. Mi tensión del diámetro, ¿no? El diámetro mayor. Entonces, este diámetro, yo voy a comprar un montón de barra a este diámetro. Entonces, ¿será que yo a esto le puedo aumentar más diámetro? ¿Sí o no? Si ya lo compré. No. Esto ya está determinado porque ya lo compré. ¿Qué es lo que puedo variar entonces? El diámetro menor. ¿Qué más? El radio que voy a devastar, ya sea a través de un torno o una fresa. En este caso va a ser para un torno, para este radio de curvatura. Entonces, ¿qué puedo cambiar? Este radio de curvatura que voy a tener acá, que es lo máximo que voy a cambiar de acuerdo a la relación de los diámetros. Este es el radio. Va a ser el diámetro mayor menos el diámetro menor dividido entre 2. En este caso sería 50 milímetros menos 35 milímetros dividido entre 2. Entonces el radio máximo que voy a tener para devatar es de 7.5 milímetros. Entonces 7.5 milímetros acá y 7.5 milímetros acá, para que me dé el mismo diámetro mayor. Entonces, me puede dar un radio menor, pero lo máximo que puedo yo llegar a devatar es 7.5. De ahí no puedo exceder. Según mis cálculos, pero también hay otra variable más. Ahora, una vez que determino eso, me está dando también de dato
el diámetro menor, que es 35, el diámetro mayor de 50, y me está dando este radio de curvatura que me dice la empresa o el ingeniero en diseño. Quiero que me hagas piezas en serie de diámetro de 50 milímetros en esta parte que tenga 35 milímetros y esta curvatura que sea de 2 milímetros. Ahora verificame cuando se entre a sometida a tensiones fluctuantes, cuando entre a vibrar esa pieza, no se vaya a romper. Entonces ustedes como ingeniero de la parte mecánica tienen que ver que la pieza sí va a resistir las vibraciones dinámicas, esas oscilaciones. Entonces, primero hacen el cálculo para ver si resiste y no resiste. Si no resiste, ¿qué debo hacer? Primero ver la falla y decirle, su pieza si la hace con esas dimensiones se va a romper. ¿Cuáles son las recomendaciones que yo le voy a dar para que no se rompa? Eso es lo que tengo que hacer en el redimensionamiento. Decirle, si yo cambio este radio a tales valores, la pieza va a soportar las vibraciones dinámicas. O puedo decirle que cambiando el diámetro menor de acá, va a llegar a soportar la carga dinámica. Pero eso debo manejar. También debo a veces cambiar tanto el radio como el diámetro. ¿Cuándo debo cambiar el radio y el diámetro? Cuando el valor de la tensión media que yo saque sea demasiado elevado. Si la tensión media es demasiado elevada, se debe cambiar diámetro y radio. Pero si la tensión media no es elevada, solamente debo cambiar radio. Y si la tensión de amplitud es demasiado elevada, se cambia diámetro. Esos son los parámetros de criterio que debo utilizar para saber qué cambiar. En este caso me dice que la carga de tracción es de 4.700 kilogramos fuerza. Esa es la fuerza de tracción que va a tener a los costados. Y me da una tensión de amplitud de 750 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados, que es la tensión de amplitud que va a oscilar la pieza cuando entre en vibración dinámica. Entonces, ¿qué es lo primero que debo hacer? El cálculo de la tensión nominal. Esa tensión nominal no es nada más que la fuerza sobre el área. Entonces va a ser P, que es la fuerza. ¿Y cuál sería el área que voy a ocupar? ¿Cuál diámetro? ¿El mayor o el menor? El diámetro menor, ¿Por qué? porque esa es la parte donde tiene menos esfuerzo y se va a estirar esa parte. Es la parte más frágil, donde sí o sí va a tender primero a romperse antes que esto. Entonces siempre voy a ir con la sección más frágil que va a tener la pieza. Por eso le coloco el diámetro de la menor sección, porque ahí va a ser mayor la tensión. Entonces voy a tener la tensión va a ser igual a la fuerza sobre pi por el diámetro menor al cuadrado sobre 4. ¿Por qué? Porque la pieza es circular. Si fuera cuadrada sería base por altura. Ahora, calculo entonces mi tensión nominal, que sería la fuerza, 4.700 kilogramos fuerza, sobre pi por 3.5, que sería este diámetro llevado a centímetros, sobre 4. Y le va a dar esta tensión nominal de 488,5 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Me dicen si le sale ese valor. Sí, sale. Bien. Entonces ya tengo aquí lo que es la tensión nominal de la pieza. Segundo, debo determinar el cálculo del factor de forma. ¿Y cómo yo determino pues el valor de alfa sub k, el factor de forma? El ingeniero le ha pasado estas tablas, que son estos gráficos, que ya le pasó el ingeniero. Todo este montón de tablitas. Todas estas. ¿Qué es lo que van a hacer entonces en este caso? Aquí. Voy a agarrar uno en blanco para hacerlo específicamente. En blanco no me lo voy a tomar. Esto. Le ha dado esta tabla
Y ustedes tienen que agarrar y leer. En esa tabla le dice eje solicitado a tracción, eje solicitado a flexión. Mucho va a depender lo que diga la pregunta. En nuestro caso, ¿cómo está sometida la pieza que tenemos acá? La que habíamos hecho ahorita. ¿Tracción o flexión? Está sometida a tracción. A tracción. Entonces, como está sometida a tracción, debo ocupar esta gráfica. ¿Qué representa esto? Ahora sí. Esto no es nada más el radio de curvatura sobre el diámetro menor. R sobre D. Desde 0 hasta 0,3. Ese es el rango máximo que puede llegar. Y estas líneas de curvatura, que tenemos varias acá, desde 1.01 hasta 2, representa el diámetro mayor sobre el diámetro menor. D mayúscula sobre D minúscula. Y estos valores que yo tengo acá son el coeficiente de forma. Y fíjense que es la misma pieza que yo estoy tomando ahorita en cuenta. La fuerza de tracción, el diámetro mayor, el diámetro menor y el radio de curvatura que va a devastar. Y fíjense que aquí me da que es la pieza circular. Tensión es igual a la fuerza sobre pi por el diámetro cuadrado sobre este 4. Este 4 lo pasó arriba nada más. Y ahí está la tensión nominal. Entonces debo ocupar esta gráfica. Entonces, ¿qué hago para determinar ese valor? Fíjense que aquí sería en la 7, lo estamos haciendo ahorita. Y voy a la pieza que estamos realizando. Esta pieza cilíndrica. Ahora, ya hemos determinado estos valores. Ahora, ¿qué hago? El radio sobre el diámetro menor. ¿Cuánto es mi radio que me está dando? 2 milímetros. ¿Cuánto es el diámetro menor? 35 milímetros. ¿Qué hago entonces? 2 entre 35 milímetros me va a dar 0,057. Y hago lo mismo D mayúscula sobre D minúscula. Esto sobre esto. 50 milímetros sobre 35 milímetros. Y le va a dar 1,43. Me dicen si le sale esos dos valores. 20 sale eso. Ahora, una vez que tienen estos dos valores, 0,057, anótenlo, y 1,43, voy a entrar recién a la gráfica que habíamos dicho anteriormente. Aquí. Me voy al sitio. Ahora, ¿cuánto me dio R sobre D? ¿Cuánto anotaron? 0,057. 0,057. Entonces voy a ir 0, 0,0, aquí ya entra el 57, fíjense. 56, aquí sería, ¿cuánto sería? Fíjense que aquí es 0,1. Aquí sería 0,09, 009, 0,008, 0,007, 0,006. 57 entonces estaría cerca del 0,06 desde acá. Ahora, aquí ya tengo el primer valor. Siguiente, ¿cuánto vale mi línea de curvatura D sobre D? ¿Cuánto le salió? 1,45. 1,40. Entonces, como le salió 1,45, vamos a ver si está acá. Si no, lo tengo que dibujar. 1,01. 1,43. 1,43. Sí. Ahora, fíjense que aquí viene 1,15, 1,2, 1,3 y 1,5. Entonces está entre medio de 1,3 y 1,5. ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí, Teo. Entonces tengo que graficar entre medio de ellos una curva.
Y en esa curva recién voy a trazar el valor que acabo de encontrar. Ahí está. Y de ahí recién voy a trazar el valor que yo acabo de encontrar. Entonces lo voy a poner de color verde. La de caña verde lo voy a poner ahí. Y de aquí trazo 0,057 hasta donde intersecte con la recta con la curva que acabo de hacer. Ahí. Una vez que intersecta ahí, trazo paralelamente o perpendicularmente a 90 grados al costado. ¿Y cuánto va a ser mi valor de factor de forma? ¿Cuánto valdría? 2.18 o 17. ¿Seguro? 7. 18. 2.18. 2.17. Puede ser 17, puede ser 16. Porque aquí es 15, ¿cierto? 2.15 y aquí es 2.2. Entonces, ese valor sería el valor de mi factor de forma. Y vamos a ver si es lo mismo que tenemos en el dato anterior. Voy a ocultar esto. Y vuelvo al ejercicio de acá. En este caso le puse 2,015. En este caso, ¿cuánto nos salió? 2.16. 2.16. Ahí le pongo. De ahí lo saco este valor del factor de forma. Y ya recién con eso, ya aplico el cálculo de la tensión media. Que el cálculo de la tensión media me dice que la tensión de forma es igual a la tensión media sobre la tensión nominal. Entonces despejo que mi tensión media es igual al factor de forma por la tensión nominal. Lo que acabo de encontrar, 2,16, que ahorita me lo acaban de decir, por la tensión nominal que encontramos, 488,5 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Multiplican y me dicen qué valor le da. Es 1055.16, Teo. Punto 16. Sí, punto 16. Y ya tengo mi tensión media. Una vez que ya tienen su tensión media, recién hacen el cálculo de las tensiones máximas y mínimas. Mi tensión máxima va a ser igual a la tensión media más la tensión de amplitud. Lo que acabo de sacar, mi tensión media, que sería 1055,16 más la tensión de amplitud, que también es dato, 750. Y voy a tener mi tensión máxima, lo que salga. $1,805.16. Ahí está. Y hago lo mismo para la tensión mínima, que es la tensión media menos la tensión de amplitud. Entonces lo que voy a hacer aquí es poner mi tensión media, 1055,16 menos 750. Y me dicen cuánto le da la tensión mínima. 105.16. 305.16. Ya, 305,16. Ahora, antes de seguir con esos datos que tienen ahí, mi pregunta es la siguiente. ¿La pieza se rompe o no se rompe? Todavía no he hecho el análisis, fíjense que no he hecho la gráfica.
No se rompe porque no sobrepasa la tensión de fluencia, ¿Qué cosa? la tensión máxima. ¿Máxima? ¿Seguro? Sí, creo que era 2100, ¿no? La tensión de fluencia. Sí, pero no es eso. Lo recuerdo. Ah, ok. La tensión media, creo. La tensión media, correcto. Esta tensión media es la que me limita, porque es la tensión promedio que va a tener. La de oscilación es lo que va a entrar a la vibración. En este caso, mi tensión media está cerca del rango de la tensión de fatiga. No tiene que sobrepasar mucho a la tensión de fatiga. ¿De acuerdo? Primer caso. Si llega a romperse va a ser por poco y va a ser por las oscilaciones, por esta tensión de amplitud. Y si se llega a romper por esa tensión de amplitud, solamente tengo que cambiar el radio. ¿Se entiende? Ok. Ahora, supongamos que aquí me hubiera dado 1500. ¿La pieza se rompe o no se va a romper? Todavía Se no he rompe hecho. por fatiga. Se rompe porque directamente ya está en una tensión mayor a la fatiga. ¿Y qué me dice la tensión de fatiga? Que es la tensión admisible en sí del material, que me asegura que la pieza cuando entre no se llega a romper. Es con el coeficiente de seguridad. Entonces, en este caso, esta tensión, si llega a 1500, sí o sí se va a romper. Entonces, ¿qué debo hacer? Ahí debo cambiar lo que es el diámetro. Cuando mi tensión media es demasiada alta, sí o sí lo que cambio es el diámetro. Si fuera, digamos, 1500 acá, entonces debo cambiar el diámetro. Ahora, otra pregunta. Si aquí me hubiera dado 1700 y aquí me hubiera dado 900, ¿qué tengo que cambiar ahí? ¿Diámetro o radio? Los dos, porque creo que sobrepasa uno y sobrepasa también la tensión de fluencia. Correcto. Si yo tengo una tensión mayor que la tensión de fluencia demasiado y la amplitud demasiado grande, entonces sí va a llegar a romperse cambiando, sin por más que cambie todo el radio que yo pueda dar lo máximo, se va a seguir rompiendo. Entonces lo que debo cambiar es radio y diámetro. Cuando la carga es demasiado elevada, que va a ser esto de acá, lo que va a hacer que suba mi tensión media nominal, que va a ser lo que va a subir esta tensión. Si yo cambio solamente el radio, lo que va a hacer es bajar este factor de forma. Si yo cambio el diámetro, baja también lo que es el factor de forma y mi tensión nominal. En sí, hago bajar estos dos. Cuando cambio radio y diámetro, bajan estos dos. Si solamente cambio el diámetro, solamente baja la tensión nominal. Si solamente cambio el radio, lo que baja es el factor de forma. ¿Se entiende? Sí, Teo. Entonces, si no debemos pasar por ninguna manera la tensión de fatiga en el caso de la tensión media y la tensión de fluencia en el caso de la tensión máxima, ¿no? Puede llegar a sobrepasar, pero mucho va a depender si cae dentro o fuera de la gráfica. Disculpate, Pero no debe llegar a sobrepasar. una consultita tengo. ¿Sí? ¿Y cómo cambia el diámetro? ¿Cómo cambio el diámetro? Sí, ¿cómo cambia el diámetro? Se aumenta. Porque, ¿qué es lo que vas a hacer vos acá? Esto yo lo compro así. En pocas palabras lo voy a hacer para que se note. Ustedes van a comprar en serie barras. Y esas barras van a estar de esta manera. Para que se note lo voy a hacer así. Así van a comprar. Van a comprar barras circulares de ese diámetro. ¿Cómo hacen para hacer la pieza entonces? Van a devastar con un torno. Esta parte de acá, esta parte de acá, le voy a pasar el torno para darle forma. Entonces,
Yo no puedo cambiar mi diámetro mayor porque ya lo compré así ya, la barra. Yo no puedo cambiar eso. No le puedo aumentar. Pero esta parte de bajar o cepillar, en este caso lo que va a pasar el torno lo va a devastar, sí lo puedo cambiar. Eso sí, yo lo puedo modificar. Ahí está. Esto yo lo puedo variar. Puedo variar este radio, aumentando la tensión acá, disminuyendo la tensión debido al cambio de radio. Si lo aumento, esto se va a hacer más amplio y va a soportar más carga. Y la otra es aumentando este diámetro. Reduzco un poco más lo que puedo cambiar el radio. ¿Se entiende? Sí, Teo. Ahora sí. Si es pieza cuadrada, es lo mismo. Se hace el mismo procedimiento. Ahora sí. Ya determiné la tensión máxima y la tensión mínima. Ahora, fíjense que la tensión máxima, mínima y mi tensión media, ¿qué signo tienen? Positiva. Positiva. Si ambos son positivas, ¿qué tipo de familia son? La familia 1. Familia 1, que es lo que acabo de mencionar anteriormente. Si los tres valores son positivos, carga pulsatoria, familia 1. Eso es lo que deben nombrar. En este caso, lo tienen que analizar de esa manera. En este caso lo voy a tener aquí las tensiones fluctuantes. Tensión mínima positiva, la tensión media positiva, la tensión máxima positiva. Familia 1. Y en la familia 1 que yo tengo acá me indica que es carga pulsatoria y ambos valores son positivos. Ahí están los tipos de carga. Entonces lo que voy a hacer es de la familia 1. Vuelvo a la pieza cilíndrica. Ahora sí. Una vez que ya tengo estos valores, voy a ver si la pieza se rompe o no se rompe. En este caso, yo debo dimensionar de acuerdo a lo que me diga acá. Aquí yo le puse que la pieza no se rompe, la pieza está normalizada. Pero puede ser que exista piezas que llegan a romperse y tengo que poner. La pieza se rompe, no cumple la norma ACTM. Se necesita redimensionar la pieza y vuelven a hacer este cálculo de vuelta, pero cambiando los parámetros de radio, de diámetro, de acuerdo a lo que necesite para encontrar que la pieza no llegue a romperse. Pero ya con los cálculos que yo saque, ya me doy cuenta si la pieza se va a romper o no se va a romper. Fíjense que ni siquiera he hecho la gráfica y ya sé qué es lo que va a pasar con la pieza. ¿Se dan cuenta? Sí. Ahora, voy a hacer esto con la gráfica que yo tengo para demostrar si la pieza se rompe o no se rompe. Con los valores que yo acabo de sacar. De 1805,16 y 305,16. Y con la tensión que ustedes me acaban de dar, que el ingeniero les puso, que la tensión media es de 1200. Entonces, voy a utilizar esto. Voy a copiar entonces uno de estos para realizar la pieza. Voy a ver si lo tengo acá. Ya. Ya. Ahora lo que voy a hacer es poner los parámetros de acuerdo a los valores que me dieron ustedes de cada uno. Voy a modificar los valores. Fíjense que aquí es desde 0 cada cuadrito hasta 100, 200, 300, 400, 500, 600. Aquí yo le hice escala. ¿Cuánto vale su tensión de fatiga que le dijo el ingeniero? 1200. 1200. Aquí es 1050. Ahora aquí sería 1100, 1200.
Entonces tiene que llegar hasta 1200. Ahí está. Ahí está. Lo mismo acá. Fíjense, desde 0, menos 100, menos 200, menos 300, menos 1050. Menos 1100, menos 1200. Ahí está. Y lo mismo voy a hacer con esta línea. Y lo mismo acá. Te hago una pregunta. El ingeniero dijo que podría variar de 3600 a 3700 el valor de tensión de rotura. ¿Podríamos utilizar cualquiera o tiene que ser un número específico? De lo que le dio el ingeniero. ¿Qué valor le dio? Él en el ejercicio utilizó 3600. Entonces le ponemos 3600. Lo que indica el ingeniero tiene que ser eso. ¿De Ok. acuerdo? Listo. Entonces le ponemos 3600. Entonces esto va a llegar a 3600. ¿Qué es lo que hago entonces? Aquí lo voy a modificar entonces. Esto va a llegar a intersectar donde intersecte la tensión de ruptura. Ahí está. Después de esto nos puede enseñar un modelo de examen que tenemos. Creo que queríamos que que nos lo enseñe. Por favor. Claro, no, es lo mismo todo. Si se dan, ahorita la voy a explicar. Ya. Una vez que tienen todo eso, lo que van a hacer, copian su valor de tensión de fluencia. ¿De cuánto le dio el ingeniero? 2100. La tensión de fluencia. Sí, 2100. Entonces de 2100 aquí se trazan acá. Ahí. Y de ahí trazo donde se va a intersectar. Ahí está. Y ahí está el parámetro. Ahí está. Y ya está hecha escala. Esto lo hacen con 45 grados. Su valor de tensión de fatiga positivo, su valor de tensión de fatiga negativo. Ahí está. Y la tensión de rotura que le dio 3600 y donde se intersecte la recta de la tensión de fatiga con la tensión de rotura, voy a tener esta línea segmentada. Tanto la parte positiva como la tensión negativa. ¿Qué me indica esto? La tensión máxima y esto es la tensión mínima. Y esta es la tensión media, esta recta de acá. Esta de la tensión de fatiga, diré de fluencia, me indica la sección de trabajo. De ahí trazo, donde se intersecte con la tensión máxima, ahí voy a trazar una recta hasta que choque con la tensión media. Y de esta voy a trazar una perpendicular hacia abajo, donde se intersecte mi tensión media con esto. Y ya tengo esto a escala. Ya lo acabo de hacer de acuerdo a la medida que le he dado al ingeniero. Ahora sí. Una vez que ya tienen eso, en este caso sería esto más arriba, ahí. Y ya lo tengo dimensionado. Ya está esto con las dimensiones que le daré. Ahora esto lo tengo que cambiar de igual manera. La tensión de rotura. Y esta siempre no logra pasar la línea de fatiga. Pasa cerca, pero nunca lo toca. En la gráfica de Guller, este sigue siendo mi tensión media y aquí sigue siendo la tensión de fatiga. Se mantiene la tensión de fluencia y aquí sería la tensión de rotura, que sería de acuerdo a
la curva. Ahí. Ahora sí. Bien, ahora sí ya la tengo en las dimensiones correspondientes. Para eso yo ocupaba la hoja milimetrada para hacer esta gráfica, nada más. Ustedes ya pueden hacerse para que sea más fácil, como el tiempo es corto, llévense planilla, que quiere decir que se lo lleven hecho esta y con esta, digamos, una hoja, otra hoja esta con esta, de acuerdo a lo que le pide el ingeniero. La comparación de la gráfica de Goodman-Smith con tensión de formación sería esta con esta. Si le pide la gráfica de Goodman-Smith con Guller, sería esta con esta. Solamente tienen que hacer lo que le pide el ingeniero. ¿De acuerdo? ¿Se entiende lo que le estoy explicando? ¿Sí o no? ¿Se entiende o no se entiende? Ahora sí. Una vez que ya saben cuál es la que le va a pedir el ingeniero, esto no lo tienen que mostrar al ingeniero, lo ponen al revés para que después ya así le ganen tiempo y puedan dar su redimensionamiento a la pieza y les alcance. Porque el tiempo es corto. Va a ser 40 minutos y créanme que no le va a alcanzar. Entonces, métanlo la hoja milimetrada al revés y esto de acá solamente es para qué. Para que no estén haciendo con su transportadora, escala y demás y no pierdan el tiempo. Porque esta gráfica, las medidas ya están determinadas. Recién cuando ya tienen esto, recién voy a graficar lo que me pide el ejercicio. Ahora sí, voy a aplicar esto. Este lo voy a tomar como planilla. Hoy mismo lo voy a graficar ahorita. ¿Qué es lo que tengo que poner? Los valores que yo acabo de encontrar. Van a anotar los valores que tienen aquí en una hoja y me lo van a dictar. ¿Cuánto vale mi tensión media? 1055.16. Anótenlo. Tensión media, 1055,16. ¿Ya? Y luego la tensión máxima, 1805,16 y mi tensión mínima, 305.16. Me dicen cuando ya lo tengan anotado. Ya está, Teo. Ya. Ahora me lo van a dictar. Ahora sí. Y ahora vuelvo otra vez para este lado. Y me voy acá para anotar esos valores. Siempre de dónde parto? De la tensión media, porque es mi tensión nominal. ¿Cuánto vale mi tensión nominal? Tensión media, ¿no? 1055.16. Ya, aquí lo voy a poner como texto. Ya. 1055, ¿no? Sí, Teo. 1055.16. Entonces aquí lo voy a anotar. Y las unidades correspondientes que voy a poner acá.
Y esto va a estar en kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Y ahora esto lo voy a bajar al tamaño. Ahora sí. Y esto es lo que voy a utilizar. Eso lo coloco acá. Y ya tengo ese valor que va a estar entre medio de esto. Entonces ahí yo voy a poner una recta que vaya hasta la tensión media de acá. Entonces voy a trazar una recta. Ahí. Ahí ya tengo el primer valor, que es de la tensión media. Bien, hago lo mismo con la tensión máxima, pero antes de eso, aquí voy a trazar una perpendicular de arriba hacia abajo que cruce por esto. Entonces inserto. Esto. Voy a hacer un poquito más chico. Eso es lo que me indica las partes de la sección de la onda. Lo voy a poner cementado. Ahora sí. Y ahora hago lo mismo con la tensión máxima y la tensión mínima. Te voy a agarrar y voy a copiar. Copiar, pegar. Ya, ahora sí, ¿cuánto vale mi tensión máxima? ¿Cuánto le dio? $1,805,16. Ya. ¿Y cuánto le dio? Ya tengo eso, la máxima. Ahora la mínima. 305.16. $305.16. Entonces esos valores yo los tengo que buscar. Tanto en cada uno. Tanto el mínimo como el máximo en el costado. Me voy al mínimo. Y vamos a buscar este valor. Esto es 100, 200, 300 y que 400. Entonces va a estar entre 110. 305. ¿Ya? Y el otro es 1800. ¿Y qué es? 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800.
Ahí está. Y de ahí vuelvo a trazar esto mismo. Copiar, pegar. Y trazo hasta que se intersecte con la recta que puse hace un momento. Ahí está. Y hago lo mismo con la tensión mínima. Ahí está. Ahora, luego tengo que hacer la onda. Y para la onda voy a ocupar lo mismo. Voy a ocupar el 3, a ver, para hacer esta ondita. Yo ocupo lo mismo. Ahí está. Mi pregunta, ¿la pieza se rompe o no se rompe? No. No se rompe. No se rompe. Fíjense que cae dentro de la zona de trabajo. Entonces la pieza no se rompe, familia 1, carga pulsatoria y está en norma. Entonces ahí acabaría el ejercicio. Si en el caso pasara esto, vamos a ver, creo que en este sí se pasa. No, en el 4. Pero. Se mantiene. Ya, en el caso que hubiese pasado esto, lo voy a hacer con este. Lo voy a modificar un ratito. Ahí. Si hubiese pasado acá que hubiese estado mi tensión máxima y aquí mi tensión mínima, y haya pasado esto, se haya salido la onda, ¿la pieza se hubiese rompido o no? Hubiese rompido, Teo. Entonces se hubiera rompido. Y si se rompe, tengo que decir, familia 1, carga pulsatoria, la pieza se rompe, necesitas realizar redimensionamiento a la pieza, y listo. Primero lo que indica, la falla, que es el cálculo primario. Esa sí o sí tiene que estar en el examen. Y la otra hoja que tiene que estar es la solución. ¿Qué es lo que debo cambiar para que la pieza no se rompa? Solamente tienen que entregar 2 hojas. Si la pieza no se rompe, como lo vimos en el ejercicio al inicio, entonces ahí acaba. Pero si se llega a romper, tengo que hacer el redimensionamiento que yo le voy a indicar al que me trajo para que haga esa fabricación en serie. Disculpe, está mal hecho sus dimensiones porque cuando entre a oscilar la pieza se va a romper. Tiene que darle esta variación para que lo podamos fabricar en serie para que su pieza resista a las vibraciones que va a estar sometida. Eso es lo que se hace en este estudio de Goodman-Smith. Ver que la pieza resista las oscilaciones cuando entre en funcionamiento. Ya sea puede ser un eje, puede ser distintos tipos de piezas que entren en constante movimiento dinámico. En este caso, el ejercicio en sí no se rompe. Ya, ahorita lo voy a decir. Se lo voy a entregar. Esto también se lo voy a pasar en PDF para que lo tengan al grupo. Teo, Entonces dijiste que la tensión de fatiga, Uh-huh. si es que la sobrepasa la tensión media, hay que hacer un redimensionamiento con el diámetro, ¿no? Si es demasiado amplio, sí. Ah, ya. Y Teo, si una es que pregunta. solamente la tensión la tensión máxima está sobrepasando la tensión de fluencia, ¿solamente hay que hacer un redimensionamiento del radio o los dos? Solamente un caso, digamos. Si De que solamente, digamos que no sobrepasa, por ejemplo, el valor que yo tengo ahorita,
la tensión media está por debajo de la tensión de fatiga. ¿Sí? Sí, está bien. Pero si se hubiese llegado a sobrepasar como lo acabo de hacer ahorita, ¿qué cambiaría? ¿Radio o diámetro? Si es que pasa solamente la tensión máxima, la tensión de influencia, ¿no? Ajá, Solamente sería radio, ¿está bien? solamente radio, correcto. Si es que llega a sobrepasar, digamos, va a ser poco. Y eso va a ser debido a la oscilación, a la onda. Y lo que me indica lo máximo que puede tener la onda va a ser, ¿cuánto es? 1200, porque es el valor de la tensión de fatiga. Porque ese 1200 tengo acá y 1200 acá. Pero mientras vaya creciendo esto, ¿qué pasa con la onda? Se va haciendo más chica, ¿cierto? Mientras la carga sea más alta, la tensión media, la onda se vuelve más pequeña. Peor acá, aquí va a ser más pequeña todavía. ¿Se entiende? Porque fíjense que la amplitud va disminuyendo hasta llegar a un punto cero. ¿Se dan cuenta, no? Esto va siendo más menor la amplitud. Tensión media, tensión máxima y tensión mínima. Mientras más sea grande la tensión media, su onda tiene que ser menor. Las oscilaciones tienen que ser menores. ¿Se dan cuenta? Sí, Teo. Teo, tenemos un modelo, no sé si nos lo puedes explicar. Lo que quiero ahorita es que me capten esto. ¿Captaron todo esto? Sí, Teo. Ya. Ahora sí. No importa el tipo de modelo que sea, porque se aplica lo mismo. Ahorita le voy a explicar, primero, si es que no me alcanza el tiempo, van a entrar y le va a poner el ingeniero una cosita y demás, y yo no le he visto esa pieza. Eso es lo que no quiero que pase. Uno, le puede entrar pieza cilíndrica. Ya lo vimos cómo se resuelve. Le puede entrar piezas cuadradas, como la que tenemos acá. El Teo, y si ingeniero en algún caso nos dieran una pieza cilíndrica y en el problema dijera que es una pieza cilíndrica y nos dan un espesor, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ignorar el espesor? sí o sí, si le da el espesor es una pieza cuadrada, como lo tenemos acá. Lo hice de esta manera porque el ingeniero no le pone esta parte de acá. Y eso es lo que me indica que va a ser un chaflán ahí, en esa pieza cuadrada. Entonces, el espesor va a ser para determinar el área, que es este cuadradito de acá. Y esto va a ser base por altura. Esta sería mi base y esta sería la altura. ¿Se entiende, no? Sería 35 por 25 para el área. Y eso es lo que tengo acá, fíjense. D por E. ¿Cuánto vale D? 3.5 por 2.5. ¿Cuánto me da? 8.75. Ahí está. Esta es la sección. Si yo quiero el área mayor, va a ser D mayúscula con el espesor. Porque el espesor va a ser la plancha. En sí, lo que ustedes van a tener entonces, cuando compren esta pieza, lo voy a hacer ahora para que se note, va a ser esa barra. Ese rectángulo. Esto. Van a tener esta plancha rectangular. Máximo del diámetro de la altura, ni siquiera va a ser diámetro, pero el ingeniero le pone D, es 50. Y el espesor va a ser uno solo, porque ya no lo puedo variar. Entonces lo que pueden devastar es lo que tienen aquí abajo. Esto. El radio de curvatura que van a desbastar y la sección que va a sobrepasar o lo va a someter a la tensión va a ser este cuadradito de acá. Esta pieza también está sometida a tracción. Ese es uno. Que es lo que cambia solamente la determinación del diámetro. Diré de la sección. Y cuando determina la sección, fíjense que voy a ocupar lo mismo que lo anterior. El radio sigue siendo 2 y debes de poner el diámetro, voy a poner la altura menor. Y debes de poner diámetro mayor con el diámetro menor, va a ser altura mayor sobre la altura menor. Y de vuelta ocupan la misma gráfica anterior.
que era esta. De igual manera. Sea pieza cilíndrica o sea pieza cuadrada. ¿Se entiende? Sí, Teo. Ahora, se hace el mismo procedimiento. Se determina la tensión media, se determina la tensión máxima y mínima. Y se determina si la pieza se rompe o no se rompe. Lo mismo se hace, lo mismo cálculo. Ahora, pero el ingeniero puede agarrar y le puede poner un hueco ahí. ¿Qué hago si me pone eso? ¿Qué haría? ¿Se tomaría en cuenta o no? El área de hueco para quitarle a la... Ya. Primero, esta pieza va a tener esa perforación intermedia. Pero esta pieza puede ser que sea más larga o más corta, yo no sé la dimensión. Pero esto me va a hacer que esta sea la sección más débil o no a la pieza. Sí, sí. ¿O sí? No, porque el diámetro va a ser mucho menor y esta carga, cuando son cargas circulares, ¿qué pasa? Con las cargas de tensiones que prendieran resistencia a material, cuando es una esfera y demás. Las cargas se distribuyen. Por ejemplo, cuando existe una rajadura y demás, se hace una perforación, ¿para qué? Para que resista más, porque las tensiones van a ir sobre toda la circunferencia, en la dirección. Entonces, en este caso no me afecta en el cálculo. Entonces, no lo tomo en cuenta. Fíjense que hago los mismos procedimientos sin tomar en cuenta este redondo. No lo toman en cuenta. La sección va a ser la misma, 44 por 2.5. Y le va a dar 10 centímetros. Y luego hago lo mismo. No lo tomé en cuenta para nada. Y hago su gráfica. ¿Se entiende? Sí, Teo, ¿se entiende? Y esos son los 3 casos que el ingeniero le puede preguntar, o puede ser que me dé la pieza sometida a flexión. ¿Qué hago entonces si la carga está sometida a flexión? Supongamos que le entre. No creo, pero por si un caso. Si la pieza está sometida a flexión, aquí ya me lo da. ¿Cómo lo debo determinar? ¿Qué es lo que me tiene que dar? Que la tensión va a ser igual a 32 por el momento flector. Entonces, ¿qué es lo que me tiene que dar de dato? El momento flector. ¿De acuerdo? Si es a flexión, tiene que ser dato sí o sí el momento flector. Para poder recién determinar la tensión nominal. ¿Se entiende? Este es para determinar la tensión nominal. 32 por el momento flector sobre pi por el diámetro al cubo. ¿Sí? Sí, Teo. Y ya con eso, ya con eso van a tener D mayúscula sobre D minúscula y R sobre D, que le dé el gráfico. Y hacen lo mismo. Vuelven a trazar el valor, trazan acá, vuelven a hacer perpendicularmente acá, y de acuerdo a lo que le dé aquí, va a ser el factor de forma. Y nada más. Si le entra esto es mucho más fácil porque sí o sí le va a dar ya el momento flector para determinar la tensión. ¿De acuerdo? Pero mayormente el ingeniero pregunta atracción para utilizar esta gráfica. ¿De acuerdo? Sí, Teo. Ahora sí. Si quieren hacemos un modelo que ustedes tengan y ahorita lo hacemos ahorita, para que lo tengan todo completo. Sí, Teo. Te envía tu WhatsApp, Teo. No sé si puedes verlo, por favor. O lo envía al grupo. Pero también, no pasa nada. Ahí lo envié, Teo. Ya. Es una pregunta
¿Cuándo podemos usar, digamos, el momento de redimensionar? ¿Cómo sabemos si vamos a ocupar el radio o el diámetro? Ya. ¿Qué es lo que acabo de decir, digamos? Una de las cosas. Si la tensión media sobrepasa a la tensión de fatiga con demasiado, se hace cambio de diámetro. Pero si la tensión media no sobrepasa y se llega a romper, solamente se hace cambio de radio. Aumenta. Por ejemplo, si el radio aquí es de ¿cuánto? 3 milímetros. Digamos que se rompió. ¿Qué debo hacer? Pero mi tensión media no sobrepasa la tensión de fatiga. Entonces aquí lo que debo aumentar es el radio. Le voy a ir aumentando de a 2. Entonces aquí voy a poner que mi radio a desgastar va a ser 5 milímetros. Si yo le aumento el radio, esto va a tener una mayor sección en el cuello. Porque eso es curvo. ¿Se entiende? Sí, sí, pero ¿y el diámetro, cuál es lo aconsejable para ir aumentando de cuánto en cuánto? De igual, de 2 milímetros háganlo. Es lo más recomendable. De 2 en 2. Gracias, Teo. Ya, gracias, Teo. Ahora sí. En este caso que me acabas de mandar es similar a esto. Lo voy a hacer con los datos que tiene tu pregunta. Aquí lo vamos a hacer. Ahora sí. Tu pregunta me está dando que la sección menor es 40, la sección mayor es 50. Creo que es lo mismo. Aquí le da el valor de B y este es el valor de A. Así está tu pregunta. Y me dice radio de 3 milímetros. La carga, eso es lo que cambia ahorita. La carga es de 5700. Y mi tensión de amplitud es 775. No es tan alta. Y el espesor es 25. Ya. Esos son los datos que tenemos. Y la carga está sometida a tracción, como lo indica ahí. Y tengo que hacer todo eso. ¿Qué me dice ahí la pregunta? Calcular la solicitación de fatiga, que quiere decir todo este cálculo. Verificar el esfuerzo utilizando el diagrama de Goodman-Smith que tengo que ocupar para ver si esa pieza se rompe o no se rompe. Y luego dice, ¿dónde se encuentra la solicitación en el diagrama tensión de formación? Entonces lo que me está pidiendo es que haga solamente, una vez que la pieza no se rompa, que compare solamente con esta gráfica. Estas dos al final. Esta no la debo hacer. Si dice Guller, hacen esto. Si dice tensión de formación, hacen esto. Pero eso es al final. ¿De acuerdo? Sí, Teo. Teo, la pregunta era, porque en el enunciado no dice la barra circular, dice, pero nos dan un espesor. Ya. En sí, el ingeniero se equivocó. Es una pieza rectangular. Ahí ya pueden utilizarlo según su criterio, porque ahí el ingeniero tendría que solamente poner nomás. De acuerdo a la barra de la figura, ahí debería decir. Como el ingeniero los crea y los cambia, se lo modifica porque todos los exámenes que van a dar, ninguno es el mismo, todos son diferentes. Entonces, el ingeniero puede que se equivoque. En este caso, es una pieza, pueden utilizarla como circular o pueden hacerla como rectangular. En este caso, de acuerdo a ustedes, su criterio, y ahí le especifican al ingeniero qué es lo que utilizaron, porque según decía circular, le pueden poner ahí. Le preguntamos entonces al ingeniero en el examen, ¿no? Porque Sí, si no va a confundir eso. sí. Le preguntas ahí al ingeniero decir si dice circular, lo tomo como circular o lo tomo como una pieza cuadrada porque tiene espesor. Nada más. Ya el ingeniero te va a decir eso. Ah, me equivoqué, te va a decir. Teo, y no sé si es mucho abuso. No sé si la 3 la podrías responder. Es que no la encontré esa. Estaba viendo las diapositivas y no la encontré. La respuesta. ¿Cuál es el factor que da inicio al fenómeno de la fatiga?
¿Qué es lo que acaba de decir que es la fatiga? No me acuerdo. Cuando la pieza comienza a oscilar, ¿no? Cuando entra en la parte dinámica. Es eso. Cuando la pieza ya entra en la parte de lo que es dinámica, en movimiento. Da inicio a lo que es fatiga. Porque la anterior eran estáticas, no está en pieza en funcionamiento. En este caso, el diagrama de Wöhler hace la parte del estudio dinámico. Y lo que se ve en el análisis de fatiga es ver el comportamiento dinámico de la pieza. Eso. Entonces podríamos decir la definición de fatiga, ¿no? Y que son debido a las oscilaciones cíclicas por fatiga. Claro. Ahí tiene que son las vibraciones cíclicas debido a la que la pieza entra en funcionamiento dinámico. Más o menos. Hay varios libros que te pueden poner. Cualquiera es válido, pero nada lo mismo ya. Todo cada quien según el criterio que le explica el ingeniero. ¿Ya? Ok, Teo. Ahora sí, esto entonces es lo que tengo que hacer. Lo pueden hacer si le hice circular, lo pueden hacer como si fuera circular o lo pueden hacer rectangular. Yo en este caso lo voy a hacer como si fuera rectangular. ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a aplicar entonces? Voy a aplicar la multiplicación de lo que es el diámetro menor por el espesor y le va a dar 10. Entonces voy a tener que calcular esto de acá, que sería 5.700 dividido entre 10, ¿cuánto le va a dar? 570, ¿no? Y luego hacen esto, ¿no? Y le va a dar estos mismos valores, 0.075 porque no varía, y 1.25. ¿Cierto? Me corrigen, sí. Está bien, Teo. Y luego hacen esto, lo mismo que tengo acá con la gráfica anterior. A ver, voy a entrar aquí, gráficos. Aquí. De acuerdo a los valores que tengo en el ejercicio. ¿Qué valores tengo? 1.86, diré 1.25 y 0.075. ¿Cierto? Anótenlo estos dos valores. ¿Ya? Ya está, Teo. Y ahora vuelvo aquí. Ahora, ¿cuánto vale D sobre D? Ahora voy a ocupar otro color. Voy a poner... Primero, D sobre D. ¿Cuánto vale? ¿Cuál es esta? ¿D sobre D? Sí. 1.75. 1.25. 1.25. Entonces va a estar entre medio de 1.2 y 1.3. ¿Cierto? Sí. Ya, ahí. Y luego, ¿cuánto me sale R sobre D? 0.075. Ya, 0.075. Entonces esto es 005, 006, 007, 75 sería la mitad de acá. ¿Cierto? De ahí trazo hasta donde se intersecte con la línea amarilla. Y de ahí trazo para un costado. ¿Cuánto vale mi factor de forma entonces ahí? 1.85.
Entonces eso es lo que voy a copiar. Entonces vuelvo acá. Y ahí está. 1.85, 1.86 de lo mismo. Ahí está. Y ya con eso, recién determino la tensión media. Aquí es 85. Y aquí es, ¿cuánto habíamos sacado? 570. ¿Y cuánto me da la tensión media? ¿Cuánto le da? 1054.5. Ahí está. Ya con eso tienen la tensión media. Y eso lo van a reemplazar acá para determinar la tensión máxima y la tensión mínima. 1054.5. Más la tensión de amplitud, 775. ¿Cuánto le da? Y lo mismo acá, ¿no? 1054.5 menos 775. Ya, me dice cuánto le sale el de arriba. Mil 1829.5. Y el de abajo, 279.5. ya, ¿qué tipo de familia sería? Familia 1 porque las tensiones son positivas, mínima y máxima. Ya, bien, ¿qué más? ¿Qué se llama? Cargas pulsatorias. Carga pulsatoria. Entonces dice, carga pulsatoria, familia 1. Segundo, ¿la pieza se rompe o no se rompe? No se rompe, ¿Por qué? porque la tensión media no Guarda la sobrepasa la tensión tensión de fatiga. de influencia. Y la Tampoco la, tensión máxima tampoco Tampoco la sobrepasa. tensión máxima, la tensión de sí, influencia. tampoco sobrepasa. Entonces ya saben que esta pieza no se va a romper. ¿Sí? Entonces solamente me falta para dar ratificación a esto, la gráfica. Entonces aquí, primero anótenlo los valores de la tensión media, máxima y mínima. Anótenlo. Ya está, Teo. Ya. Ahora voy acá. Para no hacer, voy a hacer este otro en otro, porque ya lo terminamos este. Copiar. Sería el 8. Le doy una copia. Ya, ahora aquí. Ahora acá lo voy a modificar de acuerdo a los valores que tengo de tensión media y tensión máxima. ¿Cuánto tengo el valor de la tensión media? 1054.5. Sobrepasa, están lo mismo casi. Ya. Tensión máxima. 1829.5. Ya, esto va a estar un poquito más arriba. Ya. ¿Y mi tensión mínima cuánto? 279.5.
Bien, esto va a estar un poquito más abajo. Bien. Y fíjense que ambos valores no van a modificarse. Yo voy a estirar esto. Esto va a llegar acá. Y esto va a llegar hasta acá. Ahí está. Listo. ¿La pieza se rompe o no se rompe? No se rompe, Teo. No se rompe. Entonces, ya hice esto. Si me pidiera con Guler, solamente lo que tengo que hacer es copiar lo mismo acá. Por ejemplo, lo voy a hacer para los tres ya. Ahorita lo voy a tener. Copio esto, 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 esto. Lo voy a copiar y le pongo pegar. Y lo que hago es mover estos valores acá. Y ya está. Siempre lo tengo que poner por debajo de esta curva, la gráfica. Y lo que me pide es con el diagrama tensión de formación. Entonces, ¿qué debo hacer entonces? Para aquello solamente tengo que copiar esto y esto. Y de acuerdo a lo que me está dando. Y ya está. Lo que me interesa es este punto nada más. Insertar, dimensión, formas, recta. A esa tensión le corresponde esta deformación. Y listo. Esto es lo que me interesa, este puntito. Nada más. Y acá solamente tiene que hacer esto y el gráfico de Putnam-Smith, según la pregunta. ¿Se entendió? Sí, Teo, muy bien. Yo, Bien. una pregunta, ¿esa gráfica es necesaria hacerla en hoja milimétrica o se puede hacer en hoja 1? Se puede hacer en hoja aún, pero te va a costar mucho más trabajo saber si lo hiciste cal o no. ¿No ves? Ya depende de vos. Si vos es conveniente hacerlo y tenés que llevarte transportador y escuadra. La chiquitita mejor para que así sea más fácil de manipular. Y si querés evitarte, hacer lo que yo le digo. Se llevan hojas milimetradas, ya con esta planillita, lo meten al revés y ya solamente cuando están resolviendo, lo cambian a la otra posición y ahí mismo graficar. Nada más. Así se ahorran tiempo. Gracias, Teo. ¿Se entendió? ¿Todo claro? ¿No hay ninguna duda? Sí, Teo, está muy bien explicado. Teo, ¿podemos hacerte preguntas así teóricas para que podamos rellenar nuestro formulario? Ya le puedo dar, pero sería en mis palabras, digamos. Ya ustedes tienen que buscar, digamos, en el internet o eso para ampliar. Por ejemplo, lo que yo le digo de fatiga son la parte que se hace el estudio es para cuando las piezas entran en dinámica, todo lo que entra a las oscilaciones. Porque todo lo que vibra entonces va a tener esas oscilaciones que va a tener la pieza. Eso es lo que me indica la tensión de amplitud, es la onda, la amplitud de la onda. Sí, no pasa nada, Y Teo. no tuviera, Sirve como y referencia. no tuviera modelo de
teórica, de las preguntas teóricas. Según la pregunta, mayormente esas son las que preguntan, ¿no? Dice, ¿cómo podemos interpretar el tensor T en el espacio? Ya lo saben, digamos que es del primer examen. ¿Qué significan los esfuerzos tangenciales y normales? También ya lo saben, que también se le explicó el ingeniero. Habían los esfuerzos normales que era la tensión sigma y había las tensiones tangenciales que era solamente T, X, Y, ¿no? Una representaba lo que es la matriz identidad y el otro es la componente de la simetría. Luego el otro es el factor que es una concentración de tensiones, y ahí directamente entran lo que son los esfuerzos que entran en la pieza, ¿no? Directamente. Son los esfuerzos que hay sobre la pieza. Luego dice los factores que dan inicio, ¿no?, al fenómeno de la fatiga. Entonces, ¿cuáles son los que dan inicio? La oscilación, la parte dinámica de la pieza cuando entra en funcionamiento, lo que va a oscilar. Nada más. Eso sería, si me preguntara en mis palabras, eso sería. Ya ustedes tienen que completar ya cuando lo oyen en internet y demás, digamos, ya las palabras adecuadas para decirlo. Eso sería. Ok, Teo. Aquí tengo una pregunta, no sé si puedes responderla. A ver. Dice, ley generalizada de Hooke para el estado doble y es un examen junto con el examen práctico. Es una pregunta. La ley generalizada de Hooke para estado doble. ¿Cuál es? La que ya dieron el primer parcial y les expliqué. Ah, ya se me olvidó a mí. Voy a revisar. Está en la parte de lo que le expliqué, ¿no? La ecuación generalizada de Hooke, la constante, dimensionamiento, tensión de formación, tensor, tensión resultante, Euler. Aquí está. Ecuación de Watts. Es la misma la del plano. Ahorita lo voy a poner. Aquí debe estar. Plástica, aquí está. Esta es la parte en el espacio. Si me pide en el espacio bidimensional con el plano, es esto. Solamente tiene que hacer esto. En este caso, lo que te está pidiendo solamente es en el plano, esta parte. ¿Se entiende? Ah, ya. Sí, entonces esa es en el plano para estado doble. Estado doble es el plano. Ya. ¿Me puede pasar ese documento, Teo? Por favor. Yo lo había mandado, pero igual se lo voy a reenviar. Ya, gracias. Otra consulta que tenga. ¿No hay ninguna? ¿Se entendió todo? Está todo muy bien entendido, Teo. Si Teo, tenemos muy alguna claro, pregunta, gracias. podemos hacértela por privado, Teo. Si no me duermo, puede ser. Claro. Pero se lo voy a pasar esto de imagen y PDF, la parte de la gráfica. Esto. ¿De acuerdo? Para que lo tengan. Ok, Teo. Muchas gracias, de verdad. Listo, eso sería entonces todo. Que le vaya bien mañana entonces. Ese examen. Gracias, Listo. Teo. ¿No hay ninguna duda? ¿Seguro? Escuchan Sí, ahorita. pregunta. ¿Ninguna? ¿Puedo buscar pregunta un ratingo? Por favor, Teo. Mm, No lo tengo a mano ahorita. Te voy a mandar esto y el video ahorita como va a copiar, lo voy a subir a una nube cualquiera y se lo voy a compartir. ¿Ya? Ya. Todos los ejercicios que están en el Classroom están en la parte con dimensionamiento y sin redimensionamiento. Vean los videos igual. Ahí está. Con esto que les he dado hoy día, le van a entender todos los videos que están ahí. ¿Listo?
Listo, Teo. Perfecto. Ahorita se lo envío entonces.